Deportes terrestres. ¿Cuáles son? Características y ejemplos de los diferentes deportes de tierra que hay. Hayato Sin, Unsplas. Eilidibet Córdoba. Hablaremos de los deportes terrestres, cuáles son, sus características y más. A grandes rasgos, los deportes de tierra son disciplinas deportivas realizadas en la naturaleza, con mayor o menor grado de inmersión por parte de los deportistas. Como su nombre lo indica, los deportes terrestres son aquellos que se llevan a cabo en una superficie plana y cerca de la naturaleza. De hecho, los deportes de tierra gozan de gran popularidad a nivel mundial. Dos ejemplos son el ciclismo de montaña y el motocross. Tipos de carreras de atletismo. Categorías y características de los principales tipos de carreras de velocidad. Más allá de actividades terrestres en la naturaleza. Los deportes terrestres son más que actividades que se realizan en la naturaleza, su concepto también está ligado a la destreza y disciplina. Al ser tan específico, por supuesto, no se incluyen a los acuáticos, ni los aéreos. Existen una gran variedad de clases de deportes, entre ellos están los extremos y suelen ser comparados con los terrestres. Sin embargo, cuando se habla de extremo, es porque representan algún tipo de peligro, por ejemplo, vueltas en el aire cuando se está en una pista de bicicross. En los últimos años, son más las personas que promueven el deporte terrestre como una ventaja para aprovechar la naturaleza y para combatir el sedentarismo que opaca en el mundo. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, un poco más del 50% de la población es sedentaria, lo cual representa un riesgo para la salud en general y promover tipos de deportes que existen. Características del deporte terrestre. Al igual que los restos de los deportes, el terrestre tiene características específicas que son capaces de delimitar sus cualidades. Aire libre. Es difícil conocer cuántos deportes hay, sin embargo, muchos de ellos no se practican al aire libre. En cambio, en el caso de los terrestres esa es la principal regla. Estadios olímpicos. Características, listado e imágenes de los 25 mejores estadios de los Juegos Olímpicos. Dopaje deportivo, que es, sustancias dopantes, casos famosos de dopaje deportivo y técnicas antidoping. La rigidez muscular en deportistas, una cualidad necesaria. Se aprovecha el clima, además de las bondades de la naturaleza, de hecho el espacio no suele ser modificado. No hay un campo. Según la clasificación del deporte estos deben disponer de un campo o de unas dimensiones específicas. Un ejemplo claro son el baloncesto y el fútbol. Cuando se habla de deportes de tierra no existen tales reglas. Básicamente, solo se necesita cierto espacio apto y listo. Aficionados. Cuando se habla de los nombres de deportes terrestres, los más comunes son el sedentarismo y una de las ventajas es que no es necesario ser un profesional. Basta con algunos meses de práctica y tener el espíritu de aventura. Clasificación de los deportes. Después de una parada en las características de los deportes terrestres, saltamos a los tipos de juegos deportivos en tierra. Ciclismo. Los 7 mejores lugares del mundo para hacer snowboard sin nieve. Yoga y esquí, la nueva tendencia para experimentar plenamente los deportes en la nieve. 4 beneficios de practicar senderismo. Ya no te tienes que preguntar cuáles son los deportes terrestres, en este pequeño apartado te explicaremos algunos. El ciclismo es un deporte en el que la bicicleta es la protagonista. Por lo general, existe un tiempo establecido para que los competidores lleguen a la meta. Imagen de Brant Olsen en Pixabay. Puede ejecutarse al aire libre, pero también en una pista con techo. Running. Existen diferentes nombres para el running. Es un ejemplo de los ejemplos de deportes en la naturaleza y se trata de básicamente correr un tramo determinado, es de forma continua. Una de las reglas básicas es que el corredor no debe detenerse, por el contrario, está descalificado. Uno de los beneficios del running es que los individuos ejercitan tanto los músculos como los huesos, además de ser una forma efectiva de bajar calorías. Motocross. ¿En la lista de cuántos tipos de deportes existen? No puede faltar el motocross, considerado uno de los deportes terrestres más populares. Esta práctica consiste en carreras de motocicletas en circuitos cerrados. Imagen de Cristo Anestev en Pixabay. Escalada. La escalada es una disciplina, cuyo principal propósito es ir superándose hasta alcanzar la cima.
Las paredes suelen ser rocosas y consta con un mecanismo de protección para evitar la caída de los participantes. Senderismo. No hay un número exacto para precisar cuántos tipos de deportes hay, puesto que siempre surgen nuevas disciplinas y dependiendo del país se desarrollan prácticas deportivas. Ahora bien, continuando con los nombres de deportes es el momento del senderismo. ¿En qué consiste? Se trata de una disciplina que tiene la finalidad de recorrer un tramo determinado y no es competitiva. En el momento que las personas se preguntan, ¿qué tipos de deportes hay?, se sorprenden al conocer que el senderismo es un deporte terrestre y más allá de reforzar la salud física, para muchos también equilibra la espiritual al estar en contacto con la naturaleza. De hecho, es común que se recorren bosques y montañas. Representa una aventura sin igual. Maratones. Los maratones fueron creados como un deporte de disciplina y resistencia. El objetivo es llegar a una meta. El que corre más rápido en el menor tiempo posible es el determinado como el ganador. Forma parte del atletismo y es un deporte terrestre de talla olímpica. Se diferencia del running porque suele realizarse en pistas y no en la calle. Montañismo. El montañismo se basa en subir y bajar montañas, de ahí proviene la raíz de su nombre. Es decir, ¿cuántos deportes existen de este estilo? Aparte del senderismo y el montañismo, también se encuentra el trekking. Imagen de Canenori en Pixabay. Los aficionados al montañismo suelen practicarlo en situaciones un poco extremas, al igual que el clima. Trekking. Por último, en la lista de qué tipos de deportes hay está el trekking, parte de la familia del montañismo y senderismo. La principal diferencia es que este consiste en caminar y esquivar caminos extremos. Imagen de Samen en Pixabay. Las salidas son mucho más prolongadas y los obstáculos mayores. Los senderos no suelen estar marcados y depende de los participantes resistir. Los deportes terrestres o los deportes de tierra suelen poner a prueba el cuerpo humano y la resistencia de los mismos, pero, a su vez, son un camino para ejercitar el alma. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl